En un contexto como en el que vivimos, sobre todo este que está enmarcado desde principios de 2020 para aquí, empiezan a aparecer en cada persona, en cada uno de nosotros, cuestiones que están relacionadas intrínsecamente con el comportamiento social. Comportarnos en relación a la comunidad, podríamos decir. Somos individuos, pero vivimos presuntamente en conjunto. O podríamos decir que algunas, entre comillas, ideologías hablaron de lo común. Esta irrupción de un algo que viene a sacudir los cimientos de una presunta estabilidad por la que estábamos recorriendo. Digo presunta, porque en tal caso este ingreso es la demostración de una cantidad de acciones que ya estaban sucediendo. Al aparecer este microscópico enemigo, la reacción no es una reacción de cuerpo, no es una reacción de familia, no es una reacción de comunidad. Sabiéndonos en 2021, el pensamiento está más ligado al sálvese quien pueda. Cuando decimos sálvese quien pueda, tenemos una cantidad de palabras del otro lado que han quedado allí flotando. Comunidad, coraje, solidaridad, vínculo. Que muchas de ellas también se usan en vano en estas situaciones, ¿no? Y entendiendo a esta pandemia y particularmente la idea de un virus invisible que ingresa en los cuerpos, podemos pensarlo por dos costados ese ingreso del virus. Casi como una estructura simétrica. Por un lado, la lógica y biológica, que es que enferma y en muchos casos mata. Como en muchas películas que hemos visto, buenas o malas. Pero el otro costado es el ingreso de ese microbio, ser viviente, mutante, que no necesariamente transita desde la vía respiratoria, sino que se nos pone de frente y nos dice, sálvate. O seremos nosotros mismos diciéndonos, sálvate ante eso que se nos puso de frente. Y allí nace, y allí emerge, podríamos decir, lo que ya estaba dentro nuestro y que el liberalismo se ocupó de profundizar durante muchísimo tiempo. Que es justamente el individualismo, el yo, el cerrar filas. Que esto, obviamente, ya estaba. Hablamos desde Argentina, y en Argentina eso está muy claro en muchos sectores. Sépase que siempre que hablamos, no lo estamos poniendo en términos de todo el mundo está así. Aunque ahora llegaremos a un lugar en donde todos tenemos una pequeña porción de la torta que se va a repartir. Tal como en El Padrino 2, en una de las escenas de La Habana. Al aparecer, y se nos enfrenta, y nos mira, y nos da miedo, lógico, miedo, el liberalismo aprovecha. Y ese liberalismo del yo hago lo que se me canta, crece. Yo soy yo me guardo, yo vivo. ¿Cómo se te aparece si es invisible?
Y hay dos personas, o en tal caso dos directores, que queriendo o no queriendo, digamos, ¿no? Aunque cuando uno piensa en un autor, en un artista, tiende a creer que hay mucho de lo que sabe y lo que no sabe proyectándose en su obra. Pero hay dos directores que problematizan sobre cómo se representa, y ahora sí le vamos a poner un nombre propio, el mal. Entiéndase el mal, no desde un lugar como aquellos pastores que aparecen haciendo un tanto el ridículo, sepan disculpar a aquellos que profesan el evangelismo, pero aquellos personajes un tanto caricaturescos que a veces atraen, también como garra de liberalismo, para sumar algún dinero a sus bolsillos, a aquellos que están desesperados. Sálvese quien pueda, y si no, por unas monedas tendrá mi ayuda. El mal, para Carpenter, se mueve todo el tiempo. Para Coppola, también se mueve todo el tiempo. Y pensar que el cine es tiempo y espacio, también nos puede llevar a pensar que ese movimiento del mal transcurre a través de nuestra vida, de las vidas, de las eras, de diversas formas. ¿Cómo vemos al mal si es invisible? La pregunta que se hace Carpenter en The Thing, por ejemplo. Y él intenta hacer algún tipo de respuesta. Emerge cada tanto y emerge de manera monstruosa. Aparece en esta película de 1982, aparece en Príncipe de las Tinieblas, en 1987, donde toma sustancia. Ustedes del otro lado dirán, pero escúcheme, ninguno de esos monstruos o seres fantásticos existen en nuestra realidad. Y allí es donde tal vez la pregunta para nosotros mismos sea, ¿y si somos ese monstruo? ¿O si está habitando dentro nuestro? ¿Y si esa emergencia, cual coronavirus, es lo que nos habita desde hace mucho tiempo? Y que a veces sale en forma de individualismo, en forma de egoísmo, en donde el reino de la cantidad le gana al reino de las cualidades, podríamos decir, ¿no? Al reino más espiritual. Coppola pasa lo mismo, sobre todo en dos películas también. Una es La Conversación, de 1973, en donde el personaje de Gene Hackman se enfrenta a un mal sin rostro, corporativo, pero un mal sin rostro, no sabemos quiénes son. Y en 1992, con Drácula, una mirada más cercana al romanticismo, entendiendo bien al romanticismo, en donde justamente Vlad Tepes es hombre, es espíritu, es monstruo, es líquido, es animal, es bruma, es agua. Y es muy difícil poder hacerlo. ¿Cómo hacemos entonces si al ver cualquiera de estas películas lo que se nos presenta es algo evidentemente monstruoso y vincularlo con el aquí y ahora? Bueno, muy sencillo, o no tan sencillo. Es mínimamente primero pensar qué estamos haciendo nosotros. Si hay algún rasgo, ¿no? El cine es catarsis, el cine es vínculo, el cine es mundo bis. Algún rasgo en esas películas que a nosotros nos pueden incumbir de alguna manera, nos incumba. Y por otra parte, siendo observadores críticos de nuestro entorno y de lo que se nos presenta como nuevas formas de discurso. Desde hace un rato. Cuando decimos nuevo, son los últimos 70, 80, 100 años y cada vez más recrudecido.
mirando un poco hasta inclusive aquello que nosotros, a los que les entregamos, y hay otro lugar de individualismo, les entregamos el poder. Vamos, ponemos un papelito y esperamos que nos solucionen los problemas. Porque yo quiero, porque yo necesito. Bien claro está esta idea de la expansión de este pensamiento en el Drácula de Coppola, la necesidad material en ese sentido. Cabe ver en esos representantes miradas de expresiones de presunta buena voluntad de cualquier partido político, pero que en el fondo lo que están haciendo es exacerbando la autopreservación, con códigos más amables, menos amables, pero generalmente con esta idea de convocarte. Y al convocarte, crees que sos vos. Y al creer que sos vos, que es un tipo parecido a vos, en esta idea de reflejo, de doble, dialogás. Un diálogo que es casi con vos mismo, con uno mismo, pero en el fondo es el mismo proceso. Enciérrese, guárdese, no actúe. Esto quiere decir que no hay que darle ningún tipo de cabida a lo que se nos está diciendo a nivel gubernamental, no, para nada. Sino que en realidad los comos en el fondo son el qué. Escuchar a un personaje como el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? En donde todos sus intentos de copiarte amablemente se evidencian. A vos, mujer y hombre de clase media, pudiente y burgués, no te voy a dejar sin educación, porque vos estás haciendo un esfuerzo muy grande. Vos. Eso también tiene una contrapartida, que es la contrapartida aún más ultra individualista, que es todo el costado libertario, ¿no? El costado de a mí no me importa nada de todo esto, jódanse y piérdanse. Yo soy yo aquí y ahora, sin pasado y sin futuro, aquí y ahora. Allí el mal toma de vuelta sustancia. O sea, si uno piensa, o el gobernante, o el libertario, o el progresista, por poner fichitas, son diversas expresiones de eso de lo que llamamos mal, que en algún lugar es esa expresión del individuo corriéndose del eje de la comunidad. O sea, nosotros mismos estamos también metidos ahí en ese barro. Sépase que esto no se soluciona con poner una cuotita en Greenpeace para que las ballenas tal cosa o para que los chicos del África tal otra. Sino que, y tampoco se soluciona con un intento de eliminación del enemigo en términos de fusilamiento, como piensan algunos de estos señores libertarios, sino que lo importante es autopensarse como individuo y en comunidad, y cuánto de ese mal estamos ejerciendo día a día. Carpenter lo hace claramente en estas dos películas que les decimos. Puede tener una tercera pata en La boca del miedo, en donde ese mal que tiene sustancia es una sustancia maleable. A veces viscosa, a veces un tanto más vaporosa, pero fundamentalmente es una sustancia que pasa de cuerpo en cuerpo. Lo de Coppola es muy parecido en Drácula, pero mucho más sofisticado en la conversación.
hasta podríamos pensarlo, un poco en Apocalipsis Now también, y bastante en El Padrino en términos de poder. Entonces, el volcán, como Stromboli, en la película de Rossellini, ha hecho erupción. Nunca se apagó. Cuando el volcán hace erupción, aquello que nos habita y que creemos que no, porque creemos que estamos del lado del bien, y pregúntese qué es el bien en tal caso, aquello que estaba ahí esperando, nuestro doble, nuestra presunta interioridad, emerge. Y ese emerger vuelve a ser esta idea de choques de fuerza, y en muchos casos los cruces, los choques, las peleas, los debates son funcionales a algo que sigue andando, que es el sistema capitalista liberal, de una forma u otra. Tal vez con 4 películas no nos alcance y podamos encontrar más, pero esta idea de que hay algo que no tiene cuerpo, o en tal caso que es maleable, que aparece y desaparece, pero que cada tanto se expresa, desde el cine podríamos decir de terror, más profundamente en Carpenter, y desde el thriller y el melodrama más profundamente en Coppola, son el reflejo nuestro. Son esos mundos bis. Son esos universos que se parecen de alguna manera a nosotros. ¿Cuánto tendremos de la sustancia? No sabemos. Cada tanto emerge. Esas erupciones, como esta, desde hace 1 año y medio, cada vez van sucediendo más rápido. Entonces tenemos esta coyuntura, pero hace menos de 20 años tuvimos las Torres Gemelas y el terror global. A fines de los 90, la ganancia final del liberalismo con la caída del muro de Berlín. La profundización total del liberalismo en las últimas 3 décadas del siglo XX. Las guerras, Primera, Segunda y Vietnam, como 3 ejes fundamentales, son los momentos en que Stromboli vomita y aflora esto que ya nos recorre todo el tiempo. Entonces, y volviendo un poco al principio, siempre está latente, siempre está esperando. Y un día tiene una cara y otro día tiene otra. Y un día nos miramos al espejo y hay una cara y otro día hay otra. Lo fundamental es reconocer. Tal vez en una película, tal vez en un libro, tal vez en una pieza musical, pero reconocer que, como decía la frase, si Dios está con nosotros, ¿quién está con el enemigo? ¿No? Que hay algo que en algún momento se puede expresar en nosotros también. No estamos exentos de ejercer esto que le decimos el mal. Muy por el contrario, si lo creyésemos, estaríamos jugando justamente a favor de la construcción liberal del mundo. bsoradio.com.ar. Busca nuestras secciones BSO Escribe y BSO Escucha. Porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web.
Encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en iVoox. BSO, una oferta que jamás podrás rechazar.